single hill. You are the sunshine in my life. Hola, bienvenidos a Test to Learn, mi nombre es Luis Bowen, soy diseñador de producto y llevo 3 años trabajando como creador de contenido. En este vídeo os voy a hablar de cómo hacer luces para una buena fotografía de producto. Vivimos en un contexto totalmente audiovisual y cada vez se exige más y más en este ámbito. Si os dais cuenta, la evolución de la calidad de las fotografías en estos últimos años ha sido totalmente abismal. Venimos de hacer fotografías de álbumes de fotos antiguas a fotografías ya rozando lo artístico. Una buena fotografía se ha convertido en el tacto de las personas. Y me refiero sobre todo a la fotografía de producto para el e-commerce. La venta de producto online se ha disparado en estos últimos años. Y como ser humano tenemos que adaptarnos a ello. Entonces espero que este vídeo os ayude la próxima vez que vayáis a vender online, ya sea en un e-commerce, ya sea en Wallapop, ya sea en Amazon. Vale, entonces vamos con el primer punto, que sería el montaje del set de iluminación. Realmente para hacer una buena fotografía de producto no se necesita mucho, pero sí un trípode y unas buenas luces. Pero en muchos casos la luz natural ya no sirve. Aquí os dejo un enlace a mi último vídeo sobre fotografía al natural, fotografía de producto de joyería, y eso, echarle un ojo. Bueno, como iba diciendo, lo que vamos a necesitar es 3 puntos de luz, una cámara con su trípode y un poquito de puesta en escena. Punto número 2, vamos a hablar de la iluminación. El primero de todos, colocado a 45 grados, va a ser nuestro foco principal o key light, como lo llaman en inglés. Es el que se va a encargar de darle la iluminación general a nuestra foto. Es la luz que se va a encargar de marcar el ambiente, la dirección y la textura. El segundo foco va a ser un punto de relleno. Se suele colocar a unos 90 grados del objeto y sirve para suavizar las sombras que genera el key light. Y el tercer foco es el que se le llama contraluz o backlight y es ideal para separar nuestro producto del fondo. Aparte de los 3 focos, también tenemos que darle importancia a la composición y con esto nos podemos ayudar con cualquier otro elemento, ya sea un poquito de agua en spray, un poquito de humo, imaginación. Así que ya habéis visto, no es necesario un despliegue de materiales, de focos, cámara, lentes millonaria. No, y una buena foto de producto es sinónimo de calidad. Si tú lo que quieres transmitir en tu producto es que es bueno, debes empezar por hacer una buena foto de él. Para nuestra prueba de hoy vamos a utilizar un foco de luz Newer y unas barras de LED de la marca Philips Hue, que casualmente tengo la caja aquí, todavía recién abierta. Estas barras de LED me permiten cambiar de color directamente desde mi dispositivo, así que le vamos a dar un toque todavía más interesante. De todos modos dejaré unos links en la descripción directos a Amazon para que no tengáis que buscarlos. Así que sin más dilación vamos a ver cómo ha sido todo este proceso y los resultados finales. Adelante vídeo. Bueno, pues este es el setup casero que nos hemos montado. Como hemos comentado al principio del vídeo, hemos utilizado las barras de luz de Philips, una luz atrás también, y nuestro foco principal, Newer, y la cámara, ¿vale? Pero añadiremos un pequeño detalle más, que simplemente rociar agua con un spray para que dé una sensación de que la botella es muy refrescante. Echaremos por la mesa también porque ayudará a crear reflejos de luz. ¿Veis? Como podéis ver ahora parece que se ha recién sacado de la nevera. Hemos retocado un poco más las luces para tener distintos resultados. Vamos a repasar esto con agua. Si tomamos la foto desde abajo, haremos que nuestro objeto tenga más grandeza. Ok. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado o lo habéis encontrado útil, ya lo sabéis. Suscribiros, like, que es gratis. Así que seguidme por mis redes sociales y sí, me he hecho TikTok, así que bueno, os lo dejaré en la descripción también. Espero que tengáis mucho cuidado últimamente y por favor, quedaros en casa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Una buena fotografía de un producto es sinónimo de o incluso que te defina a ti como una persona detallada a través de la foto. No.